Saludos, bienvenidos al inicio de una nueva entrega de videotutoriales del programa Adobe Audition, al que ya hemos dedicado varios videotutoriales y que ahora continuamos. Los videotutoriales que vimos hasta ahora estaban dedicados fundamentalmente al estudio de la interface y el funcionamiento genérico del programa. Ahora lo que haremos será trabajar con casos prácticos en el que intentaremos ver las enormes posibilidades que este programa nos ofrece para la edición de vídeo. Una de las cosas que más suele interesar a la gente que trabaja con este tipo de programas es la posibilidad de poder limpiar los ruidos de fondo que en gran medida estropean audios que a veces pueden tener mucha calidad, pero que esos ruidos de fondo los hacen totalmente inservibles. Y lo vamos a ver con un ejemplo que más realista imposible. Estos días, después de mucho tiempo de usar unos micrófonos que estaban bastante deteriorados pero que me funcionaban perfectamente, dejaron de funcionar y los he tenido que cambiar y me compré unos todo flamantes y aparte muy caros, pero por la razón que sea me hacen un ruido de fondo que fastidia muchísimo y que no encuentro la forma de eliminarlo cuando grabo. Sin embargo, gracias a Adobe Audition puedo eliminarlo sin problemas editándolo después de haber sido grabado. Lo voy a hacer justo con el vídeo que acabo ahora mismo de grabar, el anterior a este, y para hacerlo desde Adobe Audition, lo normal, yo el modo en el que lo hago es después de tener editados todos los vídeos que van a formar el video tutorial y están convertidos todos en uno solo, es ese audio el que edito en Adobe Audition para editarlo y modificarlo, en este caso reducir el ruido, aumentar el volumen o cualquier otro tipo de efecto que quiera incluirle. Ahora vamos a hacerlo con ese vídeo corto, pero el sistema es el mismo. Para hacerlo tenemos que encontrarnos en modo multipistas, que es la única forma en la que podemos acceder a vídeos desde Adobe Audition y al audio que contiene ese vídeo. Para hacerlo pulsamos sobre Insert y observa como aquí nos da la opción de insertar audio, MIDI, vídeo o el audio de un vídeo. En este caso queremos insertar, podemos poner solo el audio, pero vamos a insertar el vídeo y también nos inserta el audio que contiene ese vídeo. Pulsamos sobre vídeo. Tenemos que buscar en la ventana que se nos abre el vídeo que queremos abrir, en este caso es este ya es otro que grabé después, cualquiera de ellos valdría. Y pulsamos sobre Open. Y vemos como, aquí en una ventana en la que podemos ver el vídeo, que ahora no nos interesa, vemos como tenemos ahora multipistas, arriba el vídeo y aquí el audio que se corresponde con ese vídeo. Bueno, pues ahora ya tiene pasado en distintas ocasiones cuando hacemos programas sobre Adobe Audition que estamos grabando audio y ahora al reproducir audio es por un canal distinto y a veces pues no se escucha bien. Vamos a intentar, porque ahora voy a reproducir este vídeo y el audio que tiene y vamos a intentar a ver si podemos escuchar ese ruido de fondo, ese molesto ruido que es el que queremos eliminar. Voy a acercar los altavoces para que se escuche y me callaré un momento y observa sobre todo ya al principio cómo tiene un... Bueno, se acopla, claro, porque tengo el altavoz muy cerca, ahora así un poco apartado. Vamos a ver ese molesto ruido de fondo. Vamos a ver con un ejemplo que más... Creo que se debe escuchar claro, si no es así, de todas maneras te lo aseguro. Si acerco muchos altavoces se acopla, como es normal. Pero existe un molesto ruido de fondo que se mantiene durante todo el audio, es constante, en las partes donde hay silencios se ve claramente y en las otras distorsiona el sonido y hace que sea una grabación de baja calidad. Vamos a ver de qué modo tan sencillo Adobe Audition nos permite eliminar esos ruidos de fondo de forma total.
Para poder hacerlo, en primer lugar tenemos que pasar a modo edición desde el modo multipistas. Es muy sencillo, aquí estamos en modo multipistas. Si pulsamos sobre uno de los audios, aquí tenemos uno solo, podríamos tener más, y sobre el que queremos editar, en este caso es el que tenemos, hacemos doble clic y observa cómo inmediatamente nos aparece ya en el modo edición, donde ahora podemos trabajar y llevar a cabo distintas modificaciones. No sé si se escucha en la grabación, pero claramente ese ruido de fondo que se mantiene durante todo el audio. Sin embargo, en esta primera parte de aquí tenemos solo el ruido de fondo, porque para poder llevar a cabo esto, lo primero que tenemos que hacer es buscar una parte del audio donde tengamos aislado ese ruido. Es sencillo, siempre suele estar, sobre todo al principio y al final, o si no también por el medio. Recuerda que podemos ampliar y acercar el tamaño que queramos hasta que nos situemos en un área que ahora probamos para que contenga exclusivamente ese ruido. Aquí aún coge el comienzo de algo que se está hablando y en ese caso mejor reducimos un poco para que, si no, me imagino que aquí al final también, exactamente. Este trozo que tenemos aquí también es solo de ese ruido y es un poco más largo. En general debe ser un trozo que debe tener entre medio y 2 segundos. No es necesario tampoco más. Es mejor que sea un segundo y pico, 2 segundos es lo que necesitamos y que suele encontrarse sin demasiado problema dentro de cualquier audio. Recuerda que si tienes problemas para localizarlo, amplía con la lupa para aumentar el tamaño y selecciona el área en concreto que tenga solo ese ruido. Una vez hecho esto y con él seleccionado, lo que hacemos es pulsar sobre Effects, Noise Reduction y dentro de él otra vez sobre Noise Reduction. Con lo que, como vemos aquí, se nos abre la ventana donde podemos llevar a cabo esta reducción de sonido. Vamos a ver en general cómo hay que hacerlo siempre, de la forma estándar, y una vez entrado, recuerda que tenemos que tener seleccionado la parte que tenga solo el ruido. Pulsamos sobre Capture Profile, para que nos capture el perfil de lo que queremos eliminar posteriormente. Pulsamos y se lleva a cabo el proceso. Si fuera la primera vez, puede que aquí no vieras nada al principio, porque aquello era un perfil capturado en otro momento. Como ves, ya nos ha capturado ese perfil. Y ahora lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre Select Entire File para que seleccione todo el archivo y ha eliminado ya de momento de forma como un previo ese ruido, el perfil que tenemos aquí en todo el audio. Ahora podemos hacer un previo para ver si nos convence cómo queda, pulsando sobre Preview. Vamos a ver como ejemplo qué más me lista imposible. Estos días, después de mucho tiempo de usar los micrófonos. No sé si lo estarás oyendo, pero observa de nuevo, volvemos a empezar, y observa cómo no existe ese ruido que se había escuchado al principio, ha desaparecido totalmente. Pero vamos a ver como ejemplo qué más me lista imposible. Estos días, después de mucho tiempo. Después de probarlo, si nos convence como quede, pues pulsamos sobre OK. Y se lleva a cabo la transformación y se reduce ese nivel de ruido de fondo que ya ha desaparecido de nuestra creación. Si ahora lo probamos, pero vamos a ver como ejemplo qué más me lista imposible. Estos días, después de mucho tiempo de usar los micrófonos, vemos cómo de este modo tan sencillo hemos llevado a cabo una reducción de ruido que si ahora se siguiera manteniendo algún ruido podríamos de nuevo detectarlo, buscarlo y seleccionarlo y llevar a cabo el mismo proceso sobre la nueva onda de audio que ahora aquí tenemos. Por lo tanto, como ves, muy sencillo. Vamos a ver un poco más en detalle las opciones que presenta la ventana de reducción de ruido, de noise reduction, pero como ves, la forma estándar para trabajar es muy sencilla y tiene unos resultados realmente muy buenos.
Aquí podemos ver la ventana del efecto Noise Reduction que cuenta con distintas opciones. La primera de ellas, como podemos ver aquí, la opción de View, que nos da la posibilidad de determinar el perfil del ruido bien para el canal izquierdo o bien para el canal derecho. Aunque la cantidad de reducción de ruido va a ser siempre la misma para los dos canales. De este modo lo que podemos hacer es escuchar la reducción o determinar la reducción de uno u otro de los canales, pero cuando lo reduzcamos será igual la reducción para los dos. Si quisiéramos ejecutar niveles de reducción separados para cada uno de los canales, tendríamos que editar cada uno de los canales individualmente. El gráfico de reducción de ruido en el que vemos representado en amarillo la cantidad de reducción de ruido que se llevará a cabo en cada una de las frecuencias particulares. Podemos ajustar el gráfico moviendo el nivel del slider de reducción de ruidos. Vemos aquí cómo se puede modificar. En general, a no ser para ediciones ya muy profesionales, lo mejor es dejar los valores automáticos, pero siempre podemos llevar a cabo nuestras propias determinaciones mediante el uso, en este caso, de los sliders del gráfico. El Capture Profile, el perfil de captura, que recuerda que lo usamos ya antes y que extrae el perfil de la captura del rango que tengamos seleccionado, indicando solo los ruidos de fondo. Lo que hace Adobe Audition es reunir información estadística sobre ese ruido de fondo de modo que podamos eliminarlo sin modificar el resto de la onda de audio. Si el rango que seleccionamos es muy corto, el perfil de captura quedaría deshabilitado y no podríamos utilizarlo. Tendríamos que seleccionar un rango más largo. De todos modos, si no pudiéramos encontrar un rango más largo del que necesitamos, siempre existen formas para hacerlo. Una muy sencilla sería cortar ese pequeño rango que no nos llega, pero pegarlo varias veces, con lo cual nos haríamos con un rango más largo. Lo pegamos dentro de la onda y recuerda que después, cuando consiguiéramos ya ese perfil de captura, podríamos eliminarlo mediante el uso de Edit, Delete Selection, y ya desaparecería ese rango completo, pero sin embargo sí podríamos utilizar el perfil para borrarlo de todo el audio. Creo que está claro lo que quería decir. Recuerda que en el anterior caso cogimos este rango y era suficiente, pero si no lo fuera, lo único que teníamos que hacer era copiarlo y pegarlo varias veces y aumentar su tamaño hasta que el rango fuera suficiente para que cuando pulsemos sobre Noise Reduction nos aparezca el Capture Profile como activado, lo que indica que sí podemos capturar ese perfil para aplicárselo a toda la onda. Debajo tenemos la opción de Snapshots in Profile, Snapshots que se utiliza para llamar a cada una de las capturas de pantalla, y en este caso lo que se refiere es a cuántas capturas de ruido deben incluirse en el perfil de la captura. El valor de 4000 es el valor óptimo y con él conseguimos producir datos exactos. Si usamos valores muy pequeños, afecta la calidad de los distintos niveles de los ruidos de fondo, y si utilizamos un valor más elevado, con más ejemplos, puede producir distorsiones también en los otros sonidos, no solo en los ruidos de fondo. Así que, de nuevo, salvo excepciones o casos muy especiales, lo mejor es dejar en Snapshots 4000. Load from File nos permite abrir un perfil de ruido que hayamos salvado previamente, y podemos abrir cualquier archivo que tenga extensión FFT, que es como se guardan. Ahora lo veremos si pulsamos sobre Saves, y los podemos guardar, pero debemos de tener en cuenta que un perfil de ruido solo puede ser usado con un sample del mismo tipo. Es decir, que si tenemos un perfil a 22 kHz y 16 bits, no podemos usar ese perfil con un sample que sea de 42 kHz y estéreo, por ejemplo. Y Save lo que hace es salvar el perfil de un ruido y se guarda como archivo de extensión FFT, como comentamos, y que contiene información sobre el tipo de sample, el tamaño del FFT, que quiere decir Fast Fourier Transform, y tres conjuntos de coeficientes, uno para los ruidos de fondo más bajos, otro para la cantidad de ruidos más altos y uno para el promedio de potencia.
Select Entire File, que también lo utilizamos antes, si recuerdas, y nos deja aplicar el perfil de reducción que hayamos capturado a todo el archivo que estamos utilizando. Por lo tanto, es el sistema que usamos para eliminar totalmente un ruido de fondo después de haber cogido el perfil mediante Capture Profile. El gráfico de reducción, recuerda que este tipo de gráficos lo vimos ya en anteriores videotutoriales de Adobe Audition, y en este caso lo que hace es determinar la distinta reducción de ruido según los rangos de frecuencia a lo que queremos aplicarlos. Por ejemplo, si necesitamos la reducción de ruido solo en las altas frecuencias, tenemos que ajustar la gráfica para darle menos reducción de ruido a las bajas o alternativamente más a las altas. El gráfico recuerda que muestra las frecuencias a lo largo del eje X y la cantidad de reducción de ruido a lo largo del eje vertical Y. El log scale nos permite ver el gráfico del perfil de ruido en forma lineal o logarítmica. Si seleccionamos log scale, como vemos aquí, dividimos el gráfico en 10 octavas. Se ve como si hiciera una modificación. Si lo deseleccionamos, log scale, dividimos el gráfico linealmente por cada 1000 kHz, tomando por tanto la misma cantidad de ancho horizontal. Dos formas de representar el gráfico. En este caso he dividido en 10 octavas y mediante un gráfico lineal de cada 1000 kHz. El Live Update, cuando está marcado, nos permite poder modificar el gráfico del perfil de ruido, siendo rediseñado cuando movemos los puntos de control en el gráfico de reducción en el slider. Observa cómo, estando marcado, se redibuja inmediatamente en el perfil las modificaciones, mientras que si no está marcado, no se modifica. Noise Reduction Level ajusta la cantidad de reducción del ruido que le vamos a aplicar a la selección o a la onda completa según tengamos determinado. Podemos hacerlo bien moviendo el slide hacia la izquierda o hacia la derecha, o bien escribiendo directamente aquí el valor que queramos aplicar. De cualquiera de los dos modos puede hacerse. Y en esta parte, como puedes ver, podemos determinar la configuración de la reducción de ruido mediante distintos valores. Aquí determinamos en FT Size las bandas de frecuencia individuales que serán analizadas y es una opción que causa un cambio drástico en la calidad del sonido. El ruido de cada banda de frecuencia es tratado por separado y una buena configuración del tamaño está entre 4096 y 12000, dependiendo también de cuál sea la frecuencia. Remove Noise, Keep Only Noise nos da la opción de si lo que queremos cuando llevemos a cabo la transformación es que elimine el ruido, o lo que queremos es que elimine todos los sonidos y deje solo el ruido. Nos da esas dos opciones. Normalmente será la de remover el ruido, pero podría ser también dejar solo el ruido y eliminar el resto. Reduce by ayuda a la reducción de los efectos de ese granillo de fondo, el ruido ese de granillo de fondo, y suele funcionar bien con valores que estén situados entre 5 y 10 decibelios, sería lo que deberíamos utilizar en general. El factor de precisión, que afecta también a la amplitud que va a tener esa distorsión, y funciona mejor con valores situados entre 5 y 7. Con valores menores de 3 esa precisión es bastante menos clara. Con Smoothing Amount, en general, lo que hacemos si lo aumentamos es reducir ese granillo de fondo, pero al mismo tiempo aumentamos el otro nivel global del ruido de fondo. Así que si queremos reducir más el granillo, podemos aumentarlo, pero en este caso lo que hace es reducir el granillo ese de fondo y no tanto el ruido de fondo, o en menor cantidad por lo menos. Y por último, Spectral Decay Rate, que lo que hace es especificar el porcentaje de las frecuencias que van a ser procesadas cuando el audio está por debajo del piso del ruido.
Pues nada más en este video tutorial dedicado a ver cómo eliminar un ruido de fondo y a explicar lo fundamental de la ventana donde configurar Noise Reduce. Solo una idea que puede tener aplicaciones, que es la de poder utilizar este ruido de fondo también para crear efectos poco usuales usando en vez de ese ruido de fondo audio de primer plano como el perfil de ruido. Por ejemplo, en una grabación de vocal solo con voces, podemos usar como ese perfil de ruido el sonido de una vocal, por ejemplo de la vocal O, y luego reducirlo o eliminar los sonidos y ver cómo queda toda esa grabación habiendo eliminado siempre que aparezca el sonido O. Es una forma de crear efectos que pueden tener aplicaciones muy diversas. Nada más, seguiremos con estos videotutoriales centrados en aspectos prácticos y concretos. Este de reducción del ruido me habían preguntado en varias ocasiones cómo hacerlo y ya que vamos a empezar creo que era lo mejor empezar con este tema. Ya ves que ocurre como lo tan cacareado de cuando hay que apretar un tornillo, el tema no es apretar el tornillo sino saber qué tornillo apretar. Eso desde que se sabe hacer pues es sencillísimo, pero hay que saberlo. Bueno, nos vemos, espero que muy pronto y como siempre por Séptimo Continente seguimos